de la charla. Hoy nos estará acompañando durante toda la sesión el doctor Roberto Sarama, socio de Parque Randall Colombia, contador público, consultor tributario con más de 25 años de experiencia en entidades tanto del sector público como del sector privado. Fue socio y gerente general de Sarama y Asociados durante 13 años, exfuncionario de la DIAN, exfuncionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Dirección General de Presupuesto, exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores como jefe de división de mercado y secretario general, exmiembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y del Consejo Permanente para la Revisión de Normas Contables, entre otros. Ya se encuentra habilitado también nuestro chat, por medio del cual podrán ir interactuando con nosotros y hacernos preguntas. Entonces, nuevamente agradecemos a todos por su asistencia y les damos la bienvenida al evento. Doctor Roberto, ¿tiene la palabra? Buenos días a todos, ¿cómo les va? Si quieres, sí, muy buenos días para todos. Antes de que inicie el doctor Roberto con su amable exposición, la cual, como decía Mónica, vamos a tener posteriormente como parte de las memorias, me permito presentarles la tabla de contenido que vamos a mirar en el día de hoy. Entonces, si me permiten un segundito, bajamos la tabla de contenido. ¿Qué vamos a ver hoy en los proveedores del exterior? Digamos, es una temática corta, disponemos de 1 hora para esta charla. Ya hemos recibido algunas inquietudes internas de preguntas sobre el tema, las cuales algunas vamos a ir despejando en la medida que se va haciendo la presentación. Otras miraremos si alcanzaremos a resolverlas. Pero bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar el día de hoy? Los ingresos de fuente nacional, ingresos generados en el exterior. Digamos, aquí el doctor Sarama va a hacer un énfasis muy puntual para poder entender cuándo podemos identificar en renta o en IVA si son de fuente nacional o del exterior, especialmente en renta. Las retenciones en la fuente por pagos al exterior, cuáles son las normas generales. Como punto 4, la retención en la fuente en pago a proveedores del exterior, pero algunas consideraciones prácticas. Mónica, si nos ayudas, por favor, a cerrar los micrófonos, ¿es tan amable? Sí, señor. Gracias. En el punto 5, análisis básicos para efectuar retención en la fuente en pagos a proveedores del exterior. Aquí miraremos que ICA, en IVA, en renta, cuando proceden esos pagos. Y se presentará un ejemplo práctico sobre el análisis a efectuar la retención en la fuente en pagos de proveedores del exterior. Entonces, yo creo que sin más preámbulos, arrancaríamos ya con el doctor Sarama con la presentación. Muy buenos días para todos. Esta charla y este tema tan específico y especial que son las retenciones que se hacen por los pagos al exterior, tiene algunas normas expresas contenidas en el Estatuto Tributario y en decretos especiales. Sin embargo, también tiene muchos puntos de interpretación, tanto de los diferentes asesores, personas que manejan este tema, como también en la misma DIAN. Podemos encontrar algunos pronunciamientos que en algunos momentos parece favorecer la situación de las personas que reciben o que efectúan el giro, y en otros podemos analizar una posición, una visión un poco más cerrada y enfocada al mayor obtención de la retención. De todas formas, lo que vamos a hacer aquí es hacer unos planteamientos de las normas generales que existen y también de la forma como nosotros podemos optar por analizar una situación concreta. Porque la retención o el tipo de retenciones que se deben efectuar depende mucho de las condiciones en cómo se realiza la operación y de la parte contractual que cobija esa operación con el exterior. Entonces, vamos primero en el primer enfoque, en el primer tema, vamos a mirar en lo que son los ingresos de fuente nacional. Y vamos a diferenciar ingresos de fuente nacional con ingresos de fuente extranjera para efectos
de tener en cuenta qué tipos de retención tenemos que hacer. El Estatuto Tributario, en su artículo 24, define de manera general qué es o qué corresponde los ingresos de fuente nacional. Y en principio, los ingresos de fuente nacional son producto de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país. Entonces, no importa de dónde vengan o si son los propietarios nacionales o si los propietarios son del exterior, pero si la explotación de esos bienes se hace en Colombia, el ingreso que pueda generar esa explotación es un ingreso de fuente nacional y que por consiguiente debe pagar tributo en Colombia. También los ingresos por venta de bienes materiales e inmateriales que se efectúen en Colombia o en el país son considerados de fuente nacional. Ahora, hay algunos también que tienen un tratamiento especial. ¿Cuáles son algunos servicios o algunas actividades que tienen tratamiento especial? La prestación de servicios de asistencia técnica desde el exterior o en el país. Aquí hay mucho de interpretación y aquí empiezan los problemas con la DIAN y con la interpretación y entre los diferentes asesores también. ¿Por qué? Porque ¿qué se entiende por asistencia técnica? Es asistencia técnica y servicios técnicos suministrados en el país o desde el exterior. Entonces, ¿qué se entiende por asistencia técnica y qué se entiende por servicios técnicos? Si bien existe unas definiciones por parte de la DIAN y asistencia técnica, en principio es el traslado de conocimientos de una persona a otra y ese traslado se considera como un servicio. Entonces, y en la prestación de servicio, pues la diferencia es que no existe un traslado de conocimientos o el objetivo no es el traslado de conocimientos, sino el arreglo o el solucionar un caso expreso. Es un servicio técnico. Pero en asistencia técnica puede incluir muchos conceptos. Asistencia técnica se puede considerar la mayoría o que todos los servicios de prestación de servicios personales es una asistencia técnica. Entonces, porque dicen, no, si yo puedo verificar o si la DIAN puede establecer que existe traslado de conocimientos de una persona extranjera a un nacional, entonces es asistencia técnica. Y en ese sentido diría, o se podría tener como un servicio de fuente nacional, o como un ingreso de fuente nacional. Y igualmente, la prestación de un servicio desde el exterior, si se presta en Colombia o ejerce esa actividad en Colombia, así se efectúe del exterior, puede o se considera de fuente nacional. Bueno, en el desarrollo de la exposición vamos a profundizar en este tema. Los ingresos generados en Colombia y en el exterior se basan en un principio muy general que es el principio de territorialidad. O sea, que los servicios que se presten en el territorio en la nación son los que se graban. Eso es la norma o la regla general. Ahora, una persona nacional tributa sobre sus ingresos de fuente nacional, pero también si obtiene ingresos de fuente extranjera, también debe tributar. Entonces, en contraposición de esto, los extranjeros no tributan
por la totalidad de sus ingresos, tributan solamente por los ingresos de fuente nacional. Para esto necesitamos tener una diferencia, quién es residente y quién es no residente, porque ahora en la legislación actual ya no es importante considerarse extranjero o nacional. Lo importante es saber si la persona que presta el servicio es residente en Colombia o es no residente. Ahora, para algunos con cuestiones muy expresas, sí se tiene en cuenta si nació en Colombia. Pero vamos a mirar esta parte que es la residencia fiscal. Bueno, aquí se confirma que las personas naturales que con residencia en el país tributan sobre sus ingresos de fuente nacional y también de sus ingresos de fuente extranjera. De todas formas, como si son declarantes, deben también incluir el patrimonio que tengan en el país. ¿Qué implica ser residente fiscal? La residencia fiscal implica que la persona que cumple con ese requisito debe declarar en Colombia. Entonces, por eso es importante ver si la persona es residente o no es residente en Colombia, sea nacional o sea extranjera. Se considera que es residente colombiano para efectos tributarios. Esto, ténganlo claro, es solamente para efectos tributarios, porque de todas formas existe una acreditación legal de residencia en un país o en otro país, y algunas personas pueden ser residentes de dos países en términos legales, pero para efectos tributarios se considera que una persona es residente cuando ha permanecido en el país 183 días calendario continuos o discontinuos. O sea, se cuenta cuando cumple la persona 183 días y en el año siguiente tiene que empezar a declarar. O sea que eso ahí ya cuando cumplió los 183 días, se convirtió en residente fiscal y empieza a tener todas las obligaciones de residente en Colombia y la más importante, declarar renta por los ingresos de fuente nacional, pero también por los ingresos de fuente extranjera, incluyendo su patrimonio nacional y del exterior. Bueno, ¿qué habla? Otros factores que son importantes a tener en cuenta en la residencia fiscal, esto para las personas que son nacionales colombianas, no para los que son extranjeros. Aquí es un aspecto muy especial que está establecido en el artículo 10º del Estatuto Tributario. También hay residencia fiscal si el cónyuge o compañero o compañera permanente es residente fiscal en Colombia. Entonces, no solamente si el esposo o la esposa está fuera del país más de 183 días y se convierte en no residente el cónyuge, pero tiene el cónyuge o compañero permanente, tiene residencia en Colombia, también para efectos fiscales es residente nacional. O sea que no se desprende de la residencia fiscal, así pueda tener residencia en otro país. Si los ingresos de fuente nacional, si el total de sus ingresos que se puedan apreciar en la declaración de renta representan el 50% o más de los ingresos totales de él, también se considera residente nacional. E igualmente, si el 50% más de los activos fiscales de esa persona se encuentran ubicados en el territorio colombiano, también
es residente nacional. Tengamos en cuenta que estas tres condiciones son únicamente para personas que son nacionales, nacidas en Colombia. Bueno. El principio de territorialidad, ¿qué es o cómo se interpreta? En principio, la territorialidad es la potestad tributaria que tienen los estados de todo el mundo de poner impuestos al lugar, a la actividad que se desarrolla de acuerdo con el lugar en el que se hace esta actividad. O sea que si yo presto un servicio, vendo unos bienes en un territorio fuera del país, ese otro país tiene la facultad de colocar los tributos. Ese es el principio de territorialidad. Sin embargo, pues está unido a la territorialidad el criterio de la fuente o del origen de la riqueza, y se grava es la riqueza que se genere en ese país. Entonces, el lugar donde esté ubicada la fuente que produce esa riqueza es el lugar donde se debe o se debería gravar el impuesto. Pero de todas formas existen excepciones, tanto en la legislación colombiana o en otras legislaciones, que por excepción y por excepción expresamente señalada en la norma, ciertos servicios o actividades generan renta sometida a imposición colombiana, así se presten desde el exterior, o sea que no necesariamente se presten en Colombia. Las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. En términos generales, se debe considerar como ingreso de fuente extranjera los provenientes ya sea de enajenación de bienes fuera del país o la explotación de bienes materiales e inmateriales y la prestación de servicios fuera del territorio nacional. Esta partecita es bastante compleja y es una de las cosas que más vamos a mirar también en la exposición, pero también son las que más pueden dar a diferentes interpretaciones. Cuando un servicio se presta fuera del territorio nacional y cuando el servicio se presta desde el exterior hacia Colombia. Entonces, considerar que el servicio se prestó fuera del territorio nacional y que por consiguiente no tiene ningún tipo de tributos porque la legislación colombiana no puede colocar tributos a operaciones que no son en el territorio nacional, es uno de los aspectos importantes a considerar y a detallar antes de proceder a hacer una retención o no hacer retención o hacer una u otro tipo de retención. Sigamos con la norma general nos dice que la retención en la fuente para los nacionales simplemente es un anticipo del impuesto. Sin embargo, la retención en la fuente para los no residentes es el impuesto en sí mismo. O sea, ya sea para el impuesto de renta, ya sea para IVA o ya sea para ICA. ¿Alguien quiere? Bueno, el tercer punto que vamos a analizar es la retención en la fuente en pagos al exterior, pero las normas generales que cobijan estos tres conceptos para después sí ya ir a la interpretación concreta de cada una de las situaciones.
Entonces, vamos a mirar el impuesto de renta. ¿Qué tipo de retención debemos hacer? Ahora, aquí en el impuesto de renta hay una parte que es muy sencilla. La adquisición de bienes a no residentes, si se adquieren los bienes en el país, pues no hay duda que hay un ingreso de fuente nacional. Sin embargo, los bienes adquiridos en el exterior, en principio, no tienen retención. ¿Por qué? Si yo quiero adquirir una maquinaria o unos inventarios del exterior, lo que pasa es que debe surtir todo un trámite de importación. Y ahí hay unos impuestos específicos, que son los impuestos aduaneros y el IVA también. Pero renta como tal no existe. Entonces, eso es en la adquisición de bienes, y cuando nosotros adquirimos de un extranjero un bien tangible, físico, que viene a través de todo el trámite de importación, no tenemos problema. Se efectúa el trámite de importación y ya viene saneado con todos los tributos. El problema o la parte más compleja de interpretación se presenta en la prestación de servicios realizado por no residentes. Estos servicios prestados en el territorio nacional y algunos desde el exterior están grabados en Colombia. Los servicios prestados en el exterior no tienen retención en la fuente, pero muchos se preguntarán, y esta es una de las incógnitas centrales cuando se nos presentan casos particulares. ¿Cómo saber si estos servicios son prestados en el exterior o son prestados desde el exterior hacia Colombia? Hay una cuestión que la DIAN la reproduce en toda su doctrina, y muchos asesores también. Dice que los servicios son prestados en el exterior cuando se consumen en el exterior. Hay algunos que son fáciles de entender. Se consumen en el interior, por ejemplo, el servicio de hospedaje en un hotel. Es el servicio prestado en el exterior. Servicio de transporte en el exterior. Servicios prestados se consumen en el exterior. Esos servicios son más fáciles de interpretar, pero hay algunos otros de observar si se consumen o no íntegramente en el exterior. Ahora, otro aspecto a considerar y para tener en cuenta, que en la mayoría de los casos, los servicios prestados en el exterior generan renta de fuente extranjera. No podemos decir que en el 100% de los casos, pero cuando realmente hay muchos servicios prestados en el exterior, es porque la empresa tiene un negocio también, la empresa o la persona natural tiene un negocio en el exterior. Entonces se presenta unos servicios en el exterior que se consumen íntegramente en el exterior, son para generar rentas del exterior, no tiene ninguna complicación, se pueden relacionar. Hay una relación de causalidad directa entre esos servicios prestados en el exterior y los ingresos prestados en el exterior, y son fáciles de establecer. Los que no son tan fáciles de establecer es los servicios que, si bien me los prestan en el exterior, están relacionados con el objeto social que yo desarrollo en el país, o que tienen incidencia en la generación de ingresos, y que por consiguiente yo puedo tomarlos como deducibles, como un costo o como un gasto, pero tengo que mirar si ese servicio es prestado en el exterior realmente o prestado desde el exterior. Veamos la parte del IVA.
Esto es para efectos de renta. En la parte del IVA hay algunas normas un poco más concretas, más específicas, porque el IVA se genera por la venta de bienes gravados en el territorio nacional por un no residente, bienes gravados ya sean materiales o inmateriales. Pero también la norma dice que el artículo 420, que el IVA se genera en la prestación de servicios gravados en el territorio nacional o desde el exterior. Aquí sí ya es muy precisa en establecer que un servicio prestado por un no residente desde el exterior genera impuesto a las ventas. Entonces, ahí, de todas formas, existe la excepción del IVA para los servicios prestados en el exterior. Aquí estamos hablando de servicios prestados en el territorio nacional o desde el exterior. No estamos hablando servicios prestados en el exterior. En este caso, cuando el que nos presta el servicio es un no residente, la persona que efectúa el pago es agente de retención. Son agentes del artículo 432 del Estatuto, 437.2 del Estatuto Tributario, nos dice que son agentes de retención los responsables del IVA. Aquí sí debe tenerse en cuenta que si el que va a pagar es responsable del IVA, que contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país por la prestación de servicios gravados en el territorio nacional. Entonces, en esos casos debe hacerse retención. ¿A qué tarifa? El 100% de la tarifa del 19%. Ahora miremos el ICA. En el impuesto de industria y comercio, en principio debemos analizar que se causa a favor del municipio en el cual se realiza la actividad. Y se genera en la venta de bienes gravados en el territorio nacional por un no residente. Pero también el ICAS está en la prestación de servicios gravados en el territorio nacional y desde el exterior en algunos casos. Este es el punto más complejo, porque en principio uno diría, si este servicio se prestó en el distrito capital, está bien, pero el impuesto, la Secretaría de Hacienda, impuestos del distrito, considera que el servicio se presta donde se consume. O sea que eso es como que va más allá de lo que expresamente dice la norma. Si viene un software y se presta y se consume en el territorio nacional, pero en el distrito capital, se consideraría que el ICA se genera en este municipio y por consiguiente debe efectuarse ICA. Hay un pronunciamiento expreso para efectos de los servicios en la nube. Se dice que, porque en principio los servicios en la nube no tienen IVA, pero para efectos del ICA, el distrito capital tiene un pronunciamiento expreso indicando que si se utilizan esos servicios en el distrito capital, generan ICA. Entonces, ya ahí entra en controversia, y aún en controversia con la norma general, porque el ICA en principio se generaría en donde se realiza la actividad, no donde se consume el servicio, donde se aprovecha el servicio, que es el fundamento de esta posición del distrito. Entonces, ya podemos analizar un aspecto que es controversial,
Si nosotros vamos a irnos con la norma general, decimos no vamos por los servicios en la nube, no va a tener IVA y no tiene ICA. Pero existe pronunciamiento expreso del Distrito Capital en el que dice que sí tiene ICA. Bueno, ahora miremos cuáles son los principales conceptos de retención de renta en pagos al exterior a no residente. Estos de todas formas tienen su tarifa, tiene en un artículo expreso en el Estatuto Tributario, pero de manera general los más importantes, los que a diario se analizan, son las rentas de capital y de trabajo. Es uno, el primero. Otro importante, en algunos casos los profesores extranjeros cuando prestan sus servicios. Y hay otra tarifa especial para casos no contemplados. Pero en la mitad hay muchas rentas por las cuales se efectúan pagos al exterior. Los intereses o rendimientos financieros, el leasing internacional, las primas de seguros, el pago a las casas matriz, los contratos llave en mano, los arrendamientos de maquinaria, el transporte internacional marítimo, no marítimo y las ganancias ocasionales a nivel general. Son conceptos en los cuales están... hay giros al exterior y la norma contempla una tarifa de retención determinada. Entonces vamos a mirar las principales tarifas que existen en estos giros giros al exterior y cuál es la norma. En el artículo 408, tal vez es el más nombrado, están determinadas, tiene una tarifa general que es el 20% del total del pago y es una tarifa bastante alta, pero ¿cuáles son esos conceptos por los cuales se efectúa el giro y tienen esa tarifa del 20%? Los honorarios, bueno, intereses o comisiones también las regalías o arrendamientos que se puedan efectuar a personas del exterior. Aquí hay uno muy importante que es la compensación de servicios personales. En ese punto, en compensación de servicios personales caben todo, caben muchas cosas, aún caben los mismos honorarios, caben salarios que se puedan cancelar a personas del exterior, cualquier tipo de asistencia técnica, servicios técnicos. Eso es muy importante. El que sigue también, la explotación explotación de propiedad industrial y know-how más está orientado a las patentes, a las regalías. Pero unido a eso está este último que está también en negrilla, que es la explotación del software. Ese es uno de los conceptos sobre los cuales más se gira al exterior, que es la explotación de un software. Y ahí es donde en muchos casos nosotros vamos a analizar qué tipo de retención hay por renta, por IVA o por ICA. Bueno, otros puntos, la prestación de servicios también tiene de manera general, pero también se podría confundir con la compensación de servicios personales, regalías y la explotación de películas. Vamos con otro, también tienen esta tarifa del 20% en el pago a no deducibles, pago a no residentes. A los no residentes, sí. Las consultorías, los servicios técnicos y la asistencia técnica prestados en el país o desde el exterior. Acordémonos que cuando hablamos de ingresos de fuente nacional, veíamos que estos conceptos, sobre todo los expresamente señalados en servicios técnicos y asistencia técnica, se consideraban ingresos de fuente nacional prestados en el país o desde el exterior. Aquí tienen una tarifa, pues se nombran de manera especial, con un 20%,
el pago a no residentes por asistencia técnica, servicios técnicos, pero lo incluyen también las consultorías, como pues podría entenderse que es una especie de asistencia técnica. La tarifa del 15% es para efectos de los leasing internacional, tanto el interés como el mismo leasing, crédito leasing, tienen una retención del 15%. Una tarifa menor del 5% en el pago abono por intereses de créditos para proyectos de infraestructura pública y privada. O sea que ahí interviene el Estado. Entonces hay una condición especial por la cual se disminuye. Hay una tarifa del 1% para los contratos de leasing, pero solo para aeronaves y las primas cedidas por reaseguro. Eso está en el artículo 408. Y hay una tarifa muy alta. Antes esta tarifa era de las más bajas, estuvo en el 10% en mucho tiempo, después el 15%, pues el 20% y ahora está en el 33%, que son los pagos o abonos en cuenta que se efectúan a la casa matriz por administración o dirección. Entonces ahora casi las empresas también extranjeras ya no la utilizan porque la retención es demasiado alta, entonces tratan de prestar un servicio técnico, una asistencia técnica que tiene una tarifa menor que decir que es un pago directo por administración y dirección a la casa matriz. Hay una tarifa especial del 7% para profesores extranjeros no residentes, pero eso es únicamente esos profesores o extranjeros no residentes contratados por universidades y por un término no inferior a 3 meses. Adicionalmente, el artículo 413 plantea una tarifa del 1% sobre los pagos o abonos en cuenta realizados a no residentes por contratos en llave en mano o de construcción de obra material contratados con empresas extranjeras. Esto es un beneficio, pues de todas formas se entendería que un contrato de construcción pues la mayoría del valor del contrato son costos y que en ese sentido, pues generalmente estos contratos de construcción tienen únicamente el 20% que es utilidad o administración, imprevistos y utilidad. Pero la tarifa de retención para los extranjeros es del 1%. Es aún menor que la que tiene para los nacionales, que es del 2%. El artículo 414 del Estatuto Tributario plantea una tarifa del 2% para el arrendamiento de maquinaria, pero básicamente en contratos obtenidos por licitación pública. O sea, si el contratista el que se ganó una licitación con el Estado, requiere contratar maquinaria del exterior, a las personas con las cuales les hace el contrato de arrendamiento de esa maquinaria, solo les hace retención del 2%. Y una tarifa del 5% sobre pagos o abonos en cuenta por transporte internacional, ya sea aéreo o marítimo, prestado por no residentes. Una tarifa del 10% adicionalmente, la norma plantea por los pagos o concepto de ganancias ocasionales generadas en el país, digamos. Y una tarifa del 14% sobre pagos o abonos en cuenta por los demás conceptos. Esta tarifa es importante porque cuando no logremos ubicar el concepto del giro que se está efectuando al exterior, en algunos casos es bastante complejo, entonces se aplica la tarifa del 14%.
Y por último, el artículo 418 del Estatuto Tributario nos dice que no habrá retención sobre los pagos o abonos en cuenta que no correspondan a rentas o ganancias ocasionales de fuente nacional. Pero dice también deberá demostrarse esta situación cuando la DIAN o la Administración Tributaria así lo requiera. Entonces, esto es congruente con lo que acabamos de decir nosotros, que debemos establecer para la mayoría de los impuestos cuáles son ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera, y que en principio todos los servicios o adquisición de bienes en el exterior, no desde el exterior a Colombia, en el exterior no tienen ningún tributo, y por el contrario, los de Colombia sí tienen tributo. Podríamos aquí parar un momento porque vamos al cuarto punto, que ya vamos a hacer unas consideraciones mucho más prácticas sobre los proveedores tributarios, sobre los proveedores del exterior, y consideraciones prácticas a nivel tributario. Bueno, muchas gracias, doctor Roberto. Aquí tenemos en el chat interno algunas preguntas que nos reenviaron con anterioridad y yo creo que van muy en línea con lo que ya acabamos de ver. Entonces, vamos a mirar esas preguntas. Dice una, ¿qué retención debo aplicar a los pagos del exterior? Sí, esta pregunta es muy amplia y de todas formas tendría que ver con todo lo que vimos. Ya hay muchas tarifas de retención. Pues las más conocidas podríamos decir que es el 20%, porque toda la parte de servicios personales, y la del 14% cuando no se conoce el concepto, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que en las diapositivas anteriores presentamos los diferentes conceptos por los cuales pueden ocasionarse pagos al exterior y dependiendo del concepto, daría la tarifa de retención. 20%, 15%, 5%, 1%, 33% si son pagos a la casa matriz, 7%, en fin. Entonces, dependiendo del concepto, se aplicaría la tarifa. Preguntan igualmente, y frente al ICA, ¿cuál es la tarifa que se debe aplicar? Pues la tarifa que se debe aplicar es la misma que se aplica para los nacionales, siempre y cuando se genere el ICA en el país. Entonces, el ICA es mucho más preciso en el sentido de que considera que es el municipio donde se presta el servicio. Sin embargo, vimos que es necesario mirar los acuerdos de cada uno de los municipios, porque algunos son muy especiales y traen algunas consideraciones muy especiales, porque como es el caso del que les planteábamos, del servicios prestados en la nube, que no tienen IVA. Sin embargo, para el departamento, para el Distrito Especial de Bogotá, es considerado como si tuviera ICA, ¿no? Entonces, eso es una condición especial que en mi consideración, en nuestra consideración, está un poco más allá de la norma, pero está establecida en un acuerdo. Entonces habría que demandar ese acuerdo y esa conceptualización del distrito, porque no está bajo la premisa general de que los servicios de ICA se causan donde se realiza donde se presta el servicio. Y otra pregunta, ya la última para dar paso a la continuidad de la presentación, es la siguiente. ¿Cuáles son los impuestos a pagar en Colombia cuando se contrata a un proveedor del exterior? Cuando se contrata a un proveedor del exterior, básicamente hay 3 tipos de retención. O sea que tenemos como norma general que vimos que para efectos de los no residentes, o sea, cuando es un proveedor del exterior, la retención es su impuesto. Entonces, ¿cuáles son los impuestos que hay que tener en cuenta? Impuesto de renta, impuesto sobre las ventas,
e impuesto de industria y comercio. Esos son los 3 impuestos y sobre los cuales se aplica una retención del 100%, o sea que debe aplicarse una retención bueno, en renta hay un, de acuerdo con el concepto, en IVA sí es del el 19% y en ICA, dependiendo, si puede ser del 9.66 o el 6.66. Bueno, dependiendo de cómo se graba también en el municipio, se graba también para el extranjero. O sea que son los mismos impuestos que se generan para los nacionales, pero con unas condiciones y unas tarifas especiales, ¿no? Bueno, vamos con el tercer punto. Estos puntos, el cuarto, el quinto y el sexto, son mucho más particulares. O sea, aquí vamos a mirar la retención en la fuente en pagos a proveedores del exterior, pero desde un punto de vista más práctico. Primero, en la compra de bienes. En la compra de bienes no nos matamos la cabeza, no tenemos tanto problema. Se requiere básicamente un trámite de importación y los impuestos se liquidan de acuerdo con esa declaración de importación, es un tributo aduanero, y el giro se hace de acuerdo con esa declaración de importación. Esa abre un canal cambiario que después con el giro al exterior se va a completar y hasta ahí llega el proceso, está muy establecido, no tiene ningún problema. Vamos con el que sí tiene interpretación y el que sí tenemos que profundizar mucho, que es la prestación de servicios. En la prestación de un servicio a proveedores del exterior, tenemos que tener en cuenta que si se ha generado unas rentas, un ingreso en Colombia, unas rentas nacionales, está sometido a los 3 impuestos. Impuesto de renta, impuesto de ventas, impuesto de industria y comercio. Estos tributos se recaudan por el mecanismo de la retención en la fuente, o sea que para efectos de los no residentes que prestan servicios, la retención en la fuente es su impuesto. Esta es una doctrina de la DIAN, pero existen otras. Yo la traje a colación porque es importante tenerla en cuenta. No necesariamente el impuesto que se asume es deducible, sobre todo en el impuesto del IVA, aunque existen pronunciamientos en los cuales si la persona que paga el IVA por cuenta del otro, del proveedor, podría tomarlo como deducción, ¿sí? Porque se considera como un IVA teórico, ¿sí? Sin embargo, la DIAN en su doctrina ha dicho que una empresa domiciliada en Colombia que realiza pagos a otra empresa extranjera que no tiene domicilio en el país, dice que hace estas consideraciones por los pagos o abonos en cuenta que realice. No significa que su actividad se confunda con la empresa extranjera. O sea, que sea la misma actividad, que haya relación de causalidad, es que lo que quiere decir la DIAN. Pues se trata de contribuyentes independientes. A la empresa domiciliada en Colombia no es atribuible ninguna obligación de asumir impuestos de la empresa extranjera. O sea, lo que está diciendo en este concepto es no existe norma tributaria en la cual le permita a una empresa nacional asumir impuestos de una extranjera. Pues de acuerdo, pues los acuerdos entre particulares no son oponibles al fisco. ¿Por qué lo dice esto la DIAN? Porque en gran parte de los casos, y sobre todo en esta parte de los servicios, y hay muchos que se toman por internet, o tienen que asumirse obligatoriamente los impuestos, o en el contrato mismo que se hace con el extranjero, él dice, el precio del servicio que yo voy a prestar es tantos dólares o tantos euros, independiente de los tributos que se generen en Colombia, y usted se encargará de asumir esos impuestos.
Entonces, adicionalmente, en esta doctrina de la DIAN tampoco dice que tampoco le es permitido a la persona que efectúa los pagos al exterior abstenerse o dejar de practicar las retenciones que por ley debe practicar sobre los pagos efectuados a empresas del exterior. Entonces, aquí entramos en un campo bastante confuso, bastante complicado y en el cual es difícil decir quién pueda tener la razón en un caso y dependerá mucho de la interpretación de la DIAN de ese momento. Hay una fórmula que ayuda mucho a defenderse cuando existe contrato. Y cuando existe contrato, lo que se puede hacer es que el precio incluye los servicios. Indicar. Se puede decir dentro del texto del contrato que el valor del bien, o el valor de, no, del bien, no, del servicio, porque si fuera bien tenía trámite de importación. El valor del servicio prestado por el no residente se adicionará con los impuestos que se generen en Colombia. ¿Eso en qué nos ayuda? En que el servicio ya no solamente van a ser los $5.000 o los $10.000, sino que se adiciona a ese servicio un mayor valor por los impuestos que se generen en Colombia. Entonces va a tener una adición de un 20% y de un 19%, y si es del caso, el ICA también. Y al adicionarse el servicio, al adicionarse al precio, entonces el valor deducible en renta es el valor total del servicio y se disminuye con los impuestos que se plantean tanto de IVA como de ICA. Bueno, en la retención a proveedores del exterior, ¿se puede asumir la retención en la fuente? Esta es una inquietud que todo el mundo lo plantea y en principio, como norma general, la DIAN nos dice los impuestos asumidos no son deducibles. Sin embargo, existen estas otras interpretaciones y en algunos casos la DIAN también ha dicho que el IVA, básicamente en la retención, que la retención del IVA es un IVA teórico y que podría tomarse como deducción. Entonces, existe esa doble interpretación en la cual uno podría decir, no, si no quiero tener ningún tipo de problema, no asumo los impuestos porque en principio asumir impuestos no es deducible o no son deducibles los impuestos, pero existiendo interpretación en la parte del IVA sobre que es un IVA teórico, podría tomarse como defensa y tomarse como deducción ese IVA que se pagó. Ahora, en estos dos últimos puntos, yo creo que el más importante es este quinto, porque el sexto ya es un ejemplo práctico, pero en este punto es lo que vamos a tener en cuenta en cada caso preciso. O sea, se nos presenta una situación concreta de un servicio, un software, de un servicio especial que nos presta una persona en el exterior o desde el exterior. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer qué tipo de retención vamos a tener? Entonces, empezamos, para esto tenemos que tener mucha claridad en el tipo de servicio prestado. Entonces, para efectos de analizar si tiene impuesto de renta, si tiene impuesto a las ventas, si tiene impuesto a la ICA, vamos a hacer estos análisis. La anterior, por favor. Los servicios prestados en el exterior no tienen retención de impuesto a la renta. Pero, sin embargo, debe tenerse en cuenta que los servicios prestados desde el exterior en general no tienen, pero pueden generar una retención cuando se refieren a servicios técnicos o asistencia técnica, básicamente con lo que analizamos en la situación anterior. Sigamos.
Ahora, en la parte del análisis de la retención en la fuente del impuesto de renta, los servicios prestados desde el exterior solo causan impuesto de renta en servicios técnicos y asistencia técnica, como lo dijimos anteriormente. Ahora vamos con el impuesto a las ventas. Primero, no hay retención del impuesto a las ventas. Lo primero que tenemos que mirar es si el servicio es grabado en Colombia o no. Entonces, si el servicio no es grabado en Colombia, entonces no hay retención del IVA. Pero si los servicios son prestados en el exterior, tampoco tienen retención. Entonces, tendríamos que mirar cómo se sabe si ese servicio fue prestado en el exterior. Entonces, decimos que hay dos cosas que ayudan mucho, digamos. Es que en la mayoría de los casos, cuando el servicio es prestado en el exterior, genera rentas de fuente extranjera. O sea, si la empresa que lo adquiere tiene rentas de fuente extranjera y la relaciona directamente con eso, ese es un servicio prestado en el exterior. Pero también si el servicio se consume en el exterior, tampoco tiene. Como por ejemplo, hotel, hospedaje, hoteles, aún en muchos casos, propaganda que se efectúe en el exterior. Otro punto a tener en cuenta, bueno, este sí es que sí hay retención de IVA, es cuando los servicios se prestan en el país, pero el IVA, de acuerdo con el artículo 420 que lo analizamos, los servicios prestados desde el exterior a Colombia tiene retención de IVA, o sea, cualquier software, cualquier asesoría que nos presten desde el exterior tiene IVA. En este impuesto tienen, bueno, en la mayoría de los casos los servicios prestados en el país generan renta de fuente nacional, o sea que en este caso sí la relación es directa. Industria, para efectos del impuesto de industria y comercio, ¿cuándo tiene retención de ICA? Los servicios, primero, analizamos igual que en el IVA, si el servicio es grabado en el municipio en donde se presta el servicio. Y tiene retención de ICA los servicios, tienen servicios prestados en el exterior, no tienen. Aquí hay un, no tienen, o los ¿tienen retención, servicios prestados en el exterior? No tienen en principio, que hay en la diapositiva. Sí, lo que decíamos que en principio hay algunos casos, como lo que mencionabas de el servicio en la nube, algunos servicios tecnológicos que a pesar de que no tienen retención, porque el servicio es prestado allá en el exterior, el municipio se pronuncia diciendo que es en el lugar donde se consume. Entonces digamos que es más enfocada. Yo creo que ya. Sí. Ok, yo por el tiempo que tenemos, ya digamos que son las 10 de la mañana, 10 y 4, perdón. Digamos que ya hemos consumido todos los temas planteados en la agenda. Aquí en este último ejemplo, básicamente era volver a precisar lo que en cada una de las diapositivas anteriores, el doctor Sarama me corrige si estoy bien, ya se dijo en las diapositivas anteriores. Exacto. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta en este punto, en cada ejemplo práctico, en cada situación práctica, es que hay que analizar la situación precisa. Y hay cierta diferencia entre el impuesto de renta y el impuesto de IVA e ICA, pero básicamente tenemos que analizar si el servicio se presta en el exterior, que si se presta en el exterior no tiene ningún tributo, si se presta en Colombia o desde el exterior, en muchos casos, sobre todo en IVA y en ICA,
generan impuestos en Colombia. En renta es un poco más difícil de establecer, porque si el servicio se presta desde el exterior, es claro que sí genera impuesto cuando es servicios técnicos y asistencia técnica. Lo que pasa es que la DIAN ha interpretado que asistencia técnica y servicios técnicos, casi la mayoría de la prestación de servicios de asesorías que se presten. Entonces, eso lleva a que no es claro y que en la mayoría de los casos nosotros tenemos que tomar una posición con cierto grado de riesgo o mayor o menor de acuerdo a la interpretación o a los conceptos que nosotros podamos encontrar en la DIAN o sí, básicamente en la DIAN o en el distrito de Bogotá o en el municipio donde se preste el servicio. Para finalizar, una precisión, doctor Sarama, frente al análisis que la persona que va a efectuar la retención debe hacer para interpretar cuando un ingreso es de fuente nacional, cuando un ingreso para un proveedor no residente, o sea, viéndolo desde el proveedor del exterior, es ingreso de fuente nacional o ingreso de fuente extranjera, que es ahí donde nos mencionan que hay un poco de confusión. Bueno, básicamente lo que estamos mirando es proveedores del exterior y el ingreso debe mirarse para el proveedor del exterior, o sea, no para la persona que adquiere el servicio, porque el que adquiere el servicio lo que está teniendo es un gasto, un costo, un gasto. Entonces, en principio, el ingreso es para el proveedor del exterior y ese ingreso para el proveedor del exterior es que se debe analizar si se causa en el exterior o se causa en el territorio nacional o desde el exterior. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Sí, mira, tengo la siguiente pregunta para el doctor. Según la Secretaría Distrital de Bogotá, sí. Hay circunstancias bajo las cuales no se efectúa la retención de ICA, ¿sí? De Industria y Comercio. Y pues mi enfoque va más hacia los proveedores extranjeros de bienes y servicios. Ahora sí. Una de esas razones dice que no se efectuará retención en la fuente de ICA por pagos o abonos en cuenta que se efectúen a los no contribuyentes del impuesto de industria y comercio. Mi pregunta es, como no es residente y es un proveedor de bienes y servicios o servicios del exterior, la pregunta es, no es contribuyente del impuesto de industria y comercio, por lo tanto, no se le haría retención de ICA. Sí, tenemos que... yo me voy a atrever a responder la pregunta y es, en efecto, digamos que esa es la regla general, eso es lo que está en el Estatuto de Rentas, en el Acuerdo Municipal del Distrito de Bogotá. Sin embargo, y ese concepto se lo vamos a compartir a todos junto con la presentación, la posición del Distrito Bogotá es para algunos servicios especiales, por ejemplo, temas de tecnología, de servicios en la nube, donde ha cambiado la posición y hay una doctrina, mediante ese concepto se genera una nueva doctrina, una nueva posición del distrito que dice que para esos casos es donde se consume el servicio, ¿sí? Digamos que es algo diferente a lo que nosotros ya conocíamos y a la norma que tú planteas. Entonces, en ese caso, por eso lo mencionaba el doctor Sarama, hay una discusión muy amplia porque cambia, por un lado, el aspecto de esa base que es gravable con el impuesto, del sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, a la interpretación de que el hecho de que donde se consuma el bien, donde se use ese servicio, perdón, donde se consuma ese servicio, se genera también ese impuesto de industria y comercio mediante el mecanismo de la retención en la fuente. Sí, se los vamos a compartir porque genera mucha controversia, efectivamente. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, entonces daremos por terminada la sesión. Agradecemos a todos los participantes
habernos acompañado en esta y pues seguramente en las próximas que realizaremos a través de este mismo medio. Sí, de virtual. todas formas, yo creo que en este punto de pagos a proveedores podríamos tratar de particularizar y hacer presentaciones más puntuales. En caso de, por ejemplo, que nos hacían la pregunta de la prestación de servicios en la nube, que es podría ser toda una exposición que mínimo nos requeriría por unos 20 minutos. Sí. Y otros temas expresos que se utilizan mucho, entonces podríamos plantear charlas que se enfoquen ya a situaciones mucho más concretas, aún en el ICA como la que plantea la persona que nos habla y que habla de los contribuyentes y cómo se pueden considerar contribuyentes, entonces también a las personas que sí prestan servicios en el distrito o a las personas que desde el exterior nos están prestando un servicio, cambiando esa forma de establecer cuándo se causa el impuesto de industria y comercio, no cuando se presta el servicio, sino cuando el sitio donde se utiliza el servicio. Se consume. Sí, y también otros temáticas que nos preguntaron también por el chat el día de hoy es la retención en la fuente dependiendo de los convenios de doble imposición. Eso da lugar a una charla completa sobre esa temática, entonces no la alcanzamos a abordar. Sí, la parte de doble imposición es importantísima y aún más. Yo creo que podría dar esa podría ser una charla muy especial, que se tenga en cuenta primero una norma general de cuáles son los países con los cuales se tiene un tratado de doble tributación y otro es ir mirando país por país, porque realmente cada país tiene sus particularidades. Si bien hay un modelo general que por lo general todos lo siguen, pero hay situaciones muy especiales en cada uno de los países. Sí. Bueno, muchas gracias para todos, que tengan un feliz día y que todo les salga bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, a los expositores. En el chat les dejamos el link de una pequeña encuesta. En el correo que registren les vamos a enviar las memorias del evento. Entonces, mil gracias a todos nuevamente por participar y nos estaremos encontrando en otro momento. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen Buen día. Gracias, muy buena charla. Gracias.